Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Depósitos y Talleres. Episodio 7. Barcelona, San Andrés. Imagen de portada del año 1976. Una unidad 432, una locomotora 276 y una unidad suiza. Lujo que había en la ciudad condal en esos años 70. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Imagen contemporánea del depósito de San Andrés. Hoy en día se denomina Barcelona Sant Andreu Comtal. Las unidades de la serie 449 de Renfe y también las unidades de Rodalies de Cataluña son las más habituales en este depósito, que se ha especializado en las últimas décadas en unidades eléctricas para uso de media distancia y de las Rodalies que hay en Cataluña. Y continuamos con este episodio de Depósitos y Talleres que va en retrospectiva. Aquí podemos ver una imagen del año 2014 como una locomotora 311-105 realiza maniobras con las ramas Talgo en el taller especial que tuvo Talgo en esta localidad, en esta parte de Barcelona. San Andreu Comtal, antiguamente San Andrés, sus orígenes son del siglo XIX y principios del XX de la antigua Compañía del Norte, pero con el tiempo fue evolucionando. Y se acabó convirtiendo en un complejo ferroviario que tenía prácticamente de todo. Pero la puesta en marcha de Barcelona-Cantunis le quitó bastante protagonismo a San Andrés. Locomotora 311-127. En San Andreu Comtal, imagen del 10 de abril del año 2015. Una de las pocas locomotoras de la serie 311 que recibió la decoración de Renfe Operadora, ya que esta locomotora no era de Adif, sino la utilizaba Renfe Integria para realizar traslados. En un principio se pensó para eso, para poder dar tracción a trenes de mercancías, pero finalmente quedó reducida pues a Renfe Integria y para talleres, fundamentalmente. Una imagen del complejo de San Andreu Comtal, donde se pueden ver los talleres de mantenimiento de las unidades eléctricas y también otras naves que tuvieron otro uso en otras épocas. Cerca de aquí estuvo la antigua fábrica de la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona. Imagen de los años 90. En esta década y también en los 2000 se podían ver muchas unidades de la serie 444 y luego de la serie 448, sobre todo cuando ya realizaban servicios de regionales y de media distancia. Otra imagen de aquella época, de aquella década también, donde se puede ver bastantes locomotoras en la zona de la izquierda. Todavía no había un monopolio de unidades eléctricas. Una vasta zona que está actualmente en obras por los trabajos de la alta velocidad del acceso de la alta velocidad a la nueva estación de La Sagrera en Barcelona. Una obra que ya es bastante larga y que se está eternizando en el tiempo. Este episodio de Depósitos y Talleres incluye bastantes curiosidades, como esta. Aquí podemos ver algunas de las cabezas tractoras del primer tren de alta velocidad serie 100 de Renfe que estuvieron en esta zona de San Andreu Comtal. Imagen de principios del año 1992. Ya quedaba poco para la inauguración de la primera línea de alta velocidad española. La fecha exacta fue, si no me equivoco, el 20 de abril
de 1992, inauguración de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Sant Andreu Comtal, esta zona de la ciudad de Barcelona, se podían ver muchas curiosidades y al estar cerca, prácticamente al lado, de la antigua fábrica de la maquinista terrestre y marítima, se podían ver imágenes como estas. Una larga fila de locomotoras 311 recién salidas de fábrica. La MTM construyó un montón de locomotoras de maniobras. Aparte, que esta zona de Sant Andreu Comtal, San Andrés, pues necesitaba de muchísimas locomotoras de maniobras, ya que había en otros tiempos muchísimos movimientos de material, de talgo, vagones de mercancías, etc. También este complejo tuvo talleres de material remolcado. La especialidad de la casa era sin duda los trenes de tracción eléctrica, las unidades eléctricas, como se las llamó desde hace mucho tiempo. Aquí podemos ver una unidad 444-010 fotografiada el 10 de marzo de 1991. Una serie, la 444, que luego fue modificada y se integró en la serie 448. En sus primeros años con la decoración del largo recorrido. En los años 80, estas unidades realizaban servicios intercity de larga distancia, pero con el tiempo fueron trasvasadas a regionales y a media distancia. Y no podían faltar las míticas 440 de Renfe. Aquí vemos a la unidad 065 en agosto de 1990. Una zona de Barcelona donde se podía ver no solamente los talleres, también en línea y en su estación, se podía ver un montón de diversidad de material eléctrico. Esta zona de Barcelona y de Cataluña es una de las que más historia tiene de toda la red ferroviaria española. De hecho, la estación de Sant Andreu Comtal, que hace poco ha sido reformada, llegó a ser una de las estaciones más antiguas de España. Esperemos que el impacto del AVE en la ciudad condal no sea excesivo y se pueda conservar buena parte del patrimonio histórico. Y continuamos retrocediendo en el tiempo. Imagen de los años 80 donde se puede ver el depósito de Sant Andreu Comtal o San Andrés y también la antigua fábrica de la maquinista terrestre y marítima. Como podemos ver, era un complejo ferroviario de mantenimiento, de talleres y también de construcción. Una lástima que apenas haya quedado nada de la antigua fábrica de la maquinista terrestre y marítima, una de las grandes empresas de fabricación de material ferroviario. Tampoco podían faltar en Barcelona las unidades suizas, unidad 438-014. Fotografiada en Sant Andreu Comtal en mayo de 1981, una de las primeras unidades suizas que recibió los nuevos colores por entonces de Renfe, amarillo y azul, con el logotipo, con la mítica galleta. Uno de los esquemas de pintura más bonitos que ha tenido Renfe. En la década de los 80, en este depósito, hubo una conjunción y una convivencia bastante interesante de muchas series de material eléctrico diferente. Y aquí tenemos otra vez a la unidad 444, pero con sus colores originales. La unidad 005 con el vivo color rojo y amarillo original. Imagen del 25 de agosto de 1990. Además del festival de unidades eléctricas que se podía ver en esta zona de Barcelona, también se podían ver muchísimas maniobras, ya que había todo tipo de trabajos en este depósito. Había un número bastante grande de tractores de maniobras. Aquí podemos ver al mítico tractor de la serie 304, una serie que estaba sobre todo radicada en el noreste español, lo que era antiguamente la quinta zona.
Locomotora 304-057 de Renfe, fotografiada en el depósito de San Andrés en el año 1992. Ya les quedaba poco para que estos tractores fueran sustituidos por los 311 que hemos visto en anteriores imágenes. Todavía es una incógnita. ¿Qué pasará con este depósito de Sant Andreu Comtal? Ya que las obras del AVE son muy complejas y se rumorea sobre su desaparición. Pero bueno, seamos positivos y esperemos que se pueda salvar el mayor número de patrimonio ferroviario. Y nos vamos a otra época del depósito de San Andrés, la época donde todavía existía el vapor. Era uno de los talleres más importantes de España en este tipo de tracción, aunque luego, como hemos visto en anteriores imágenes, este depósito y los talleres se especializaron en unidades eléctricas. Locomotora Santa Fe, fotografiada en 1968. Otra imagen que también es de finales de los años 60 y del declive del vapor en esta zona de España. Pero aún así se podía ver, como hemos visto antes con las locomotoras 151 Santa Fe, también se podían ver fantásticas locomotoras de tipo 240 como esta que vemos en la imagen. Fue un declive del vapor, pero un declive dulce, donde se podían ver todo tipo de locomotoras y de las más potentes de toda la red española. Todo un lujo para los aficionados. En la década de los 60, el depósito de San Andrés, como el que se llamaba en aquella época, aparte de depósito, tenía un taller central de reparaciones de Renfe de los más importantes de España y al lado la fábrica de la maquinista terrestre y marítima. Imagen de la locomotora 241-22-18 de Renfe, que pasó una reciente reparación. Imagen de junio de 1969. Declive del vapor, pero un declive donde se podía ver a las mejores locomotoras de toda la red. Al igual que Madrid y otras ciudades grandes españolas, el vapor se eliminó antes que en otras regiones españolas. Seguimos retrocediendo en el tiempo, y no podían faltar las locomotoras de tipo chocolateras. Locomotora 030-0203 de Renfe, fotografiada en abril de 1965, de las últimas locomotoras de maniobras de vapor que ya estaban operativas, ya que fueron sustituidas masivamente por todo tipo de tractores diésel de maniobras. Además que se da la circunstancia que la mayoría de los tractores españoles diésel salieron de la fábrica que está justo al lado de estos talleres, de la maquinista terrestre y marítima. Y en este bloque continuamos con los últimos estertores del vapor. Locomotora 241-2083 de Renfe. Imagen del año 1969. Una locomotora que por el aspecto que tiene estaría apartada o casi fuera de servicio, ya que hubo unas bajas masivas bastante grandes en la zona de Cataluña en cuanto a vapor se refiere. En toda España, pero especialmente en las zonas que ya disponían de electrificación, las bajas de locomotoras de vapor fueron mucho mayores. Fantástica locomotora, una de las mejores que han circulado por los ferrocarriles españoles. Y nos vamos al blanco y negro y a la infinita gama de grises. Fantástica vista aérea, donde podemos ver las imágenes del complejo ferroviario y también las obras de la Meridiana de Barcelona. El ferrocarril nunca ha sido ajeno a los cambios, a los grandes cambios urbanísticos de las ciudades españolas. Imagen, no he podido conseguir la fecha de la fotografía, pero seguramente es de la década de los años 60. Podemos ver la gran cantidad de vagones que había en este complejo ferroviario de San Andrés, ya que había también
un taller especializado en material remolcado. Locomotora 1402181 de Renfe. También imagen del antiguo cocherón de San Andrés, el que procedía de las antiguas compañías ferroviarias. Estas pequeñas locomotoras, tanto de 3 ejes acoplados como de 4, fueron las primeras en darse de baja masiva en la década de los 60, ya que la dieselización de Renfe empezó por los servicios de maniobras. Y eso pues acabó con miles de unidades de locomotoras que se utilizaban para maniobras, el parque de pequeña velocidad o pequeña potencia, como se llamaba en aquella época. Y seguimos precisamente con estas locomotoras, con el parque de baja velocidad. Locomotora chocolatera, como se llamaban en aquella época, 030023 de Renfe. Fantástica imagen del año 1968, donde detrás podemos ver cómo se está realizando el mantenimiento de otra de las grandes locomotoras de vapor que estaban en este depósito. Depósito taller, porque también era un taller de gran intervención. La década de los 60 fue la época dorada del complejo de San Andrés, donde también había construcción, mantenimiento y de todo tipo de actividades ferroviarias. Aquí podemos ver, en el depósito, el taller de levante de locomotoras, en el año 1950. Fantástica imagen. El depósito de San Andrés era de los más grandes de toda España y estaba especializado en vapor, y se realizaban grandes intervenciones a las locomotoras, no solamente simples tareas de mantenimiento, también reparaciones que eran muy complejas y que no se podían realizar en otros depósitos. Aquí podemos ver una vista panorámica de Barcelona, donde se ve en construcción la Meridiana, y también donde se pueden ver algunas de las viejas instalaciones ferroviarias de la zona de San Andrés. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos acerca de estas fantásticas imágenes de Barcelona, para saber fechas, más detalles y curiosidades para toda la comunidad trenera de YouTube. Muchísimas gracias. El Zenit de San Andrés, Sant Andreu Comtal, como más tarde se llamó, fue sin lugar a dudas en la década de los 60, ya que más adelante la zona, el depósito de Barcelona, Cantunis y todo el complejo ferroviario, pues le hizo bastante sombra al antiguo depósito de San Andrés. Otra fantástica imagen del año 1950, donde se puede ver el taller de calderería para locomotoras a vapor. Cada taller estaba especializado en algunas piezas y partes de las locomotoras. Aquí se daba tratamiento, mantenimiento y reparación a las calderas. En sus mejores tiempos, todo el complejo de San Andrés, si incluimos a la fábrica de la Maquinista Terrestre y Marítima, fue de los complejos ferroviarios más grandes de España, por no decir el mayor. Fantástica imagen de una unidad 623 de Renfe, una de las míticas suizas, imagen del año 1968. Durante muchísimo tiempo, las unidades eléctricas más vistosas y más visibles en la ciudad condal y en toda la red de cercanías eran estas fantásticas unidades suizas que modernizaron las zonas electrificadas y sobre todo el área urbana de Barcelona. Otra fantástica imagen de la década de los años 50, donde podemos ver una de las naves del depósito, en concreto el taller de fundición que existía en aquella época. Un depósito taller muy extenso, muy variado y con un montón
de edificios y talleres. Incluso llegó a tener oficinas y edificios de todo tipo. Un complejo bastante extenso. Locomotoras, un par de locomotoras de tipo 030 de Renfe, al lado de una de las naves más grandes que tenía este depósito taller de San Andrés. Imagen del año 1950. También este complejo de San Andrés disponía de uno de los talleres de vagones más grandes de España. Aquí podemos ver cómo eran los talleres de material remolcado de Barcelona en el año 1951. Una zona de la ciudad condal que tuvo prácticamente de todo: vapor, unidades eléctricas, material remolcado y toda una fábrica de material ferroviario como era la antigua maquinista terrestre y marítima. Una zona enorme, gigantesca y con mucha historia, que se remonta a los inicios del ferrocarril español. Y aquí vemos el interior de estos talleres de material remolcado. Un vagón cerrado, unificado de tipo J, fotografiado el 7 de diciembre de 1953. Uno de los depósitos y talleres mejor equipados de toda España. Una época donde mayoritariamente la tracción era vapor y el material remolcado de mercancías era de bajo peso por eje, de chasis unificado y de freno de vacío. Todavía quedaba bastante tiempo para que llegara al ferrocarril español los frenos de aire comprimido y las largas composiciones de trenes de mercancías. Otra imagen interior fantástica del depósito de Barcelona en San Andrés. Talleres donde se puede ver la nave de ajuste en el año 1959, donde se puede apreciar el tipo de maquinaria que se utilizaba por entonces. Y seguimos yendo hacia atrás en el tiempo. Año 1947. Así era Barcelona, San Andrés, donde se puede ver una de las zonas más antiguas y vetustas de todo el complejo ferroviario. Antes de la llegada de los tractores diésel a este depósito, eran muy habituales todo tipo de locomotoras de maniobras de tipo 030, como esta que vemos en imagen, fotografía del año 1955. Una estampa que no solamente era habitual en el depósito de Barcelona-San Andrés. En toda España, la inmensa mayoría de la tracción para maniobras era de vapor. Eso requería que estas locomotoras estuvieran todo el día encendidas y que gastaran un montón de carbón. Por eso se buscó al principio la dieselización en las maniobras para poder economizar mucho mejor los recursos de Renfe. Y precisamente aquí tenemos, en esa misma fecha, octubre de 1955, la presentación de un tractor Memé de la serie 301 de Renfe. Hemos abandonado un poco la zona de talleres y de mantenimiento y nos hemos metido de lleno en la factoría de la maquinista terrestre y marítima, que fue el constructor que construyó masivamente estos pequeños, eficaces y prácticos tractores de maniobras. El cierre de esta factoría en la década de los 90 de la maquinista terrestre y marítima fue una verdadera pena. Echamos de menos factorías de este calado en la industria española. Y del territorio MTM volvemos al territorio Renfe, al taller de vagones. Imagen del 7 de diciembre de 1953. Aquí vemos algunos de los vagones de aquella época, que la gran mayoría eran cortos, de chasis unificado y de bajo peso por eje.
muchos de estos vagones procedían de las antiguas compañías ferroviarias, además que la infraestructura de vía que tenía España en aquella época pues no estaba para vagones de más tonelaje. La caja de estos vagones mayoritariamente era de madera. De hecho, este depósito tenía una especie de aserradero donde se cortaban y se realizaban tratamientos de madera para los vagones y para los coches de viajeros, los numerosos que todavía existían en la década de los años 50 que tenían esa caja de madera. Y nos vamos a otro de los numerosos talleres que tenía esta zona de San Andrés. Aquí podemos ver una de las naves que eran más aptas para el trabajo manual, donde se podía ver a un montón de trabajadores realizando trabajos que eran prácticamente artesanales, porque la maquinaria, había muchas cosas que la maquinaria no podía hacer, y unas buenas manos expertas era lo mejor que había para realizar ciertos trabajos. Los grandes obreros de la manufactura. Y en esta imagen del 7 de diciembre de 1953 podemos ver el taller de grandes reparaciones, que era así como se llamaba. Lo que hoy en día son los TCRs, talleres centrales de reparaciones, pues en aquella época se llamaban así, taller de grandes reparaciones. Además, podemos verlo precisamente en construcción. Renfe, en la década de los años 50, potenció mucho este tipo de grandes talleres para grandes reparaciones, ya que los talleres heredados de las antiguas compañías eran insuficientes y bastante antiguos. Y allí nos vamos, a las antiguas compañías ferroviarias. Nos vamos al año 1919, donde podemos ver, en los antiguos talleres de la Compañía del Norte, a una locomotora de la serie 4201, en proceso de reparación. Unos talleres que estaban muy bien para su época, pero que con el tiempo se convirtieron claramente en insuficientes. Y por eso Renfe fue la gran creadora de los grandes depósitos y grandes talleres. Y última imagen del reportaje. Así era Barcelona-San Andrés en un plano del año 1900, donde se puede ver cómo eran la playa de Vías en aquella época, cuando la Compañía del Norte era la propietaria de este, por entonces, pequeño taller, que luego se convirtió en un gigantesco complejo. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartir, y hasta el próximo video.